el hecho de ser cubano, es el temor, siento yo, el temor de que yo fuera a usar esa visa para quedarme en los Estados Unidos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Muchas personas me han preguntado si los extranjeros son discriminados en México. Mi respuesta inmediata a esta pregunta es no. En mi caso particular, que soy cubano y llevo 6 años viviendo en este hermoso país, jamás he sufrido ningún tipo de discriminación por ser cubano, por ser extranjero. Todo lo contrario, me he sentido parte, me he integrado a la cultura, a la forma, al estilo de vida de este país llamado México. No obstante, en el video de hoy les quiero platicar de 2 actos de xenofobia, discriminación que sufrí personalmente fuera de México. Acompáñenme. La primera experiencia un tanto desagradable la viví en la Embajada de Estados Unidos en México. En el año 2018 yo estaba terminando mi maestría en la ciudad de Puebla. Tenía la posibilidad de hacer una estancia de investigación en Europa. Era algo que desde hacía un año venía planeando, un viaje a Europa, y en ese año 2018, con el Mundial de Fútbol en Rusia, los precios, los pasajes de avión estaban extremadamente caros y cualquier viaje requiere de planificación, etc. Yo estaba buscando los pasajes más económicos y vi que viajando desde Estados Unidos hacia Italia salía muchísimo más económico que viajando desde México. Me ahorraba unos significativos pesos. Así que decidí iniciar el trámite de visado para obtener la visa que le piden a los cubanos si desea entrar en territorio norteamericano. Esa visa se puede solicitar, los trámites iniciales se solicitan por internet, se hace un pago de derechos, se hace el depósito en el banco, tienes toda la documentación que te solicitan y te presentas en la Embajada de Estados Unidos en México. En este caso está ubicada, es una de las embajadas más céntricas porque está ubicada a un lado del Ángel de la Independencia en Ciudad de México. Yo tenía todo listo, tenía todo perfectamente organizado, tenía la esperanza de obtener esa visa porque más allá del ahorro económico, tenía el deseo de conocer familia que no conozco, que nací y ellos estaban desde hacía muchísimos años viviendo en Estados Unidos, que eran hermanos de mi abuelo, de Pipo, y yo tenía muchísimos deseos de conocerlos, quedarme quizás par de días en su casa. Ya me habían invitado, me estaban esperando e inmediatamente tomar un vuelo hacia Italia. Iba a estar unos días en Roma y después iba a volar hacia Madrid. Toda mi estancia de investigación sería en España, unos 2 meses aproximadamente. Eran muchísimos gastos. Bueno, se presenta el día de la cita en la Embajada de Estados Unidos en México. Yo llegué desde la noche anterior para quedarme una noche, estar preparado. Me había quedado en un hotel que estaba muy cerca de la embajada. Tienen, por supuesto, que cada embajada tiene su procedimiento, tiene sus medidas de seguridad y eso es algo que entendemos perfectamente. En el caso de la Embajada de Estados Unidos, no puedes entrar ni con tu celular, ni con el reloj, con ninguna prenda, ni tan siquiera con un anillo. Todo eso lo dejé en el hotel. Me presento, hago mi fila. Habían varias filas en dependencia del trámite hasta que ya pasas a una fila única. Tiene muchísimos filtros. Yo desde un inicio de lo que pude percatarme era del trato para todas las personas que estaban solicitando visa. No era un trato nada amable, digamos, y el hecho de pasar por todo ese proceso migratorio, por supuesto que implica
un poco de desgaste, un poco de preocupación, te estresas, y si encima de eso le sumas el trato, el maltrato, para qué decirlo de otro modo, cuando estás ya en la embajada, por supuesto que eso repercute de manera muy negativa. Y bueno, tanto cubanos también en México, ustedes saben que para viajar a los Estados Unidos también es necesario solicitar una visa. El pasaporte mexicano, que es un pasaporte muy fuerte, pero en el caso de Estados Unidos sí requiere de visa. Imagínense ustedes el pasaporte de los cubanos, por supuesto que requiere visa de Estados Unidos y de la inmensa mayoría de los países. Yo estoy en la fila, no me gustaba el trato, ya paso por determinados filtros hasta que llego, digamos, a una sala de espera. Para no hacerles demasiada larga la historia, ya cuando paso me preguntan cuál era mi nacionalidad, cuáles eran los motivos de mi viaje, por qué pedía la visa. Era una visa de turismo, o sea, yo pensaba estar máximo 3-4 días en Estados Unidos, hacer la escala y de ahí volar hacia Italia. Yo sentía ya un ambiente que de algún modo me condicionaba porque como hacían mucho énfasis en el tema de que era cubano. En aquel entonces mi condición migratoria en México era residente temporal estudiante. Yo terminaba la maestría en muy pocos meses. Me preguntaron si yo tenía, digamos, un trabajo estable en México. Le dije, estoy acabando un posgrado, voy a iniciar otro posgrado. Había trabajado en algunas universidades, en contratas pequeñas, había trabajado con el DIF acá en México, en fin, eran pequeñas contratas de trabajo como se conocen. El asunto es que el hecho de ser cubano, yo sentí durante la entrevista que eso fue el punto detonante para la negación de la visa. El hecho de haber sido en aquel momento residente temporal estudiante, el hecho de ser cubano, es el temor, siento yo, el temor de que yo fuera a usar esa visa para quedarme en los Estados Unidos. Y más que tenía familia, me preguntan si tenía familia en Estados Unidos. Le dije sí, una buena parte de la familia de mi abuelo vive en Estados Unidos, ellos me están esperando, voy a hospedarme en su casa y después voy a volar hacia Europa, hacia Italia en este caso. Eso fue lo que sucedió, es algo que yo no había contado hasta ahora que lo hago, más allá de las historias que le hice a mi familia, a algunas personas cercanas, pero sí quería comentarlo en el canal, quería compartirlo con todos ustedes, porque últimamente he estado recibiendo algunos comentarios donde me preguntan si yo me he sentido discriminado siendo cubano en México. Yo siempre respondo que no. Ustedes pueden ver que en mis videos, al contrario, me siento feliz de vivir en este país que me brinda siempre muchísimas oportunidades. Ese fue el primer caso de discriminación que yo pude experimentar. Y aunque fue en territorio mexicano, aunque fue en Ciudad de México, nada que ver con México, nada que ver con los mexicanos, porque ocurrió en la Embajada de los Estados Unidos en México, que digamos que eso es un territorio, eso es un espacio que pertenece a los Estados Unidos. La segunda experiencia, y esta sí fue la más desagradable, la viví en el aeropuerto Barajas de la ciudad de Madrid, España, en el año 2018. Bueno, como no pude obtener la visa norteamericana, tuve que aplicar otra opción, tuve que ver otra variante para poder hacer el viaje a Europa y hacer mi estancia de investigación. Yo debería haber viajado directamente desde México hacia España, que en definitiva iba a ser el lugar donde iba a permanecer durante 2 meses, el tiempo que duraba, digamos, la conclusión de mi maestría, la conclusión de mi investigación. Sucede lo contrario, que también es muy complicado para un cubano obtener
una visa española, dígase desde Cuba, dígase de cualquier país, presentarte al consulado español y obtener el visado también es sumamente complicado. Así que pensé, digamos, en la variante más sencilla, en la variante más segura para poder garantizar este viaje, y fue justamente la visa Schengen, esta visa que otorga Italia y que te permite visitar, moverte sin ningún tipo de problema entre todos los países europeos que pertenecen a la Unión Europea. Esta visa, debo decir que fue muy sencilla, presenté la documentación, hice el pago correspondiente, viajé una vez más desde Puebla a Ciudad de México, me presenté el día y la hora señalada en la Embajada de Italia y obtuve mi visa Schengen. Creo que, si mal no recuerdo, era una visa por un periodo de 6 meses. Podía estar 6 meses en todos los países que pertenecieran a la Unión Europea. Bueno, eso fue sin ningún tipo de inconveniente. Viajé a Italia, estuve unos días en Italia y después de Italia viajé a España, hice mi estancia, una experiencia increíble que nunca voy a olvidar, y todo esto gracias a México, gracias a mi profesión, gracias a todas las oportunidades. Pude viajar, pude conocer Europa, algo inimaginable para un cubano, algo que en Cuba jamás soñé, algo que en Cuba jamás pensé que iba a cumplir. Un sueño hecho realidad. El asunto, la experiencia desagradable, incómoda, la viví a mi regreso a México. Lo recuerdo perfectamente. Ocurrió en el aeropuerto Barajas de Madrid. Yo tenía mi vuelo ya comprado, había comprado todo el paquete, todos los pasajes estaban comprados. Yo volaba de Madrid hacia Cancún. Recuerdo que eso fue exactamente el 26 de julio del año 2018. Mi forma migratoria, en aquel entonces residente, temporal, estudiante, vencía como el 15-16 de agosto de ese año. O sea, yo regresaba a México, tenía que renovarla. Eso eran cuestiones directamente con migración, con las autoridades migratorias acá en México. Desde que yo comencé a hacer mi check-in, pasar el primer filtro antes de abordar el avión, fue tremendo, porque yo creo que en ese vuelo era un vuelo en tiempo de vacaciones. Había muy pocos mexicanos, la mayoría eran españoles que venían a Cancún a vacacionar, a pasarla bien acá en México, y yo creo que era el único cubano en ese vuelo, y así me lo hicieron saber. Yo paso por mi filtro, documento, y cuando ven el pasaporte cubano, revisan la visa que era Schengen, me piden mi forma migratoria en México, me indican que vencía en unos pocos días. Digo, exactamente, vence en 2 semanas, pero yo regreso a México y eso es ya asunto que resuelvo en México, nada que ver con migración en España. Pero no bastó, llamaron a 1, 2, 3 oficiales, pasé por varios filtros en ese primer filtro. O sea, fue algo muy curioso. Y en el aeropuerto Barajas de Madrid hay que tomar incluso hasta un pequeño tren para ir hacia el área de las puertas de abordaje. Ahí es otro filtro que una vez más me identifican como cubano, llaman a autoridades correspondientes. Yo sentía un ambiente tenso, yo sentía un ambiente un tanto discriminatorio, por decirlo de algún modo, porque pues la verdad, o sea, así me sentí, así lo respiraba, y quizás no tiene nada que ver con las autoridades, con las personas que se encargan de cumplir estas funciones. Es cuestión de país, es cuestión directamente tiene que ver con Cuba, con los cubanos, con hechos, con la historia, con muchas cosas que lamentablemente lo sufrimos las personas, los ciudadanos, cuando nos encontramos en esta situación. Pasé por ese filtro, no fue suficiente, 2 filtros, varias personas,
El avión salió con más de 1 hora de retraso y ya a punto de abordar, ya yo estaba tranquilo, un poco relajado. Cuando voy a abordar también me preguntan, ¿eres tú el cubano que va a Cancún? Me piden nuevamente el pasaporte. Fue muy incómodo, fue muy triste, me sentí realmente muy mal. Bueno, tomé mi vuelo para México y ya para finalizar, sí recuerdo que en ese vuelo escuché algunos españoles que iban para Cancún, iban a vacacionar, y sí, algunos comentarios un tanto discriminatorios hacia México, hacia la cultura mexicana. Es algo lamentable, es algo que yo viví de manera muy personal en la embajada norteamericana acá en México, y lo viví en Madrid, lo pude también escuchar. También uno lo escucha en todo contexto, personas que tienen comportamientos discriminatorios de manera muy personal. Yo no lo he sufrido en México y quería repetirlo, quería reafirmarlo una vez más en este video. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Ustedes háganme saber en la caja de los comentarios si han sido víctimas, si han sufrido algún tipo de acto de discriminación. Sabemos que una visa no es un derecho, una visa se rige por determinadas normas, relaciones entre países. No es a veces nada sencillo, y sobre todo para un cubano obtenerla, ya sea para Estados Unidos, ya sea para México, pero eso nada tiene que ver con que suframos un trato que no sea agradable, un trato inhumano. Ustedes háganme saber alguna experiencia, algún ejemplo, que eso siempre contribuye a enriquecer nuestro contenido. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.